La declaración del candidato Roberto Sánchez ante la fiscalía que pide cárcel en su contra. Explique por qué esas aportaciones se han realizado a una cuenta a nombre de su hermano William Ricardo Sánchez Palomino. Ricardo Sánchez es presidente del Comité Electoral, es el responsable del Comité Nacional Electoral. Su testimonio, sus palabras, hace 4 años, era febrero del 2022. Ya era ministro de Comercio Exterior del profesor Chotano, al cual copia. Estaba en la cumbre del poder. En este vaivén de 34 preguntas, se trasluce su estrategia ante el Ministerio Público para confundir, para amagar y hasta para negar los mismos hechos. Hechos que hoy incluso en su partido no cuestionan. Precise sí, en las elecciones del 2018, el partido Juntos por el Perú impuso el cobro de tasas para todos los postulantes a candidatos. No. Cuarto Poder accedió al testimonio completo del hoy candidato. Lo que dijo ante un fiscal hace 4 años parece enmendarle la plana ahora. Ese es el pago de una tasa por concepto de candidatura ante el jurado. Y no son los únicos documentos. Estos otros hoy tienen a Roberto Sánchez bajo la mirada de la justicia. Su firma, su rúbrica, son el sello que, según la Fiscalía, lo compromete directamente con un delito: falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones, ingresos y gastos de organización política. Solicito se impongan las siguientes penas. A Roberto Helbert Sánchez Palomino, la pena de 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Pero no solo eso, pena de inhabilitación, es decir, la privación del cargo de presidente del partido político Juntos por el Perú. Secretario general y presidente del partido, ahora se nos acusa de haber dado falsa declaración por haber corrido traslado de la información que dio el contador y el tesorero de esa época. No es como él señala, no fue solo el contador y el tesorero. Durante 3 años consecutivos, 2018, 2019 y 20, Roberto Sánchez presentó ante la OMPE estos documentos oficiales, papeles en los que sostenía que en su partido Juntos por el Perú no ingresó ni salió un solo sol. Según estos documentos que llevan su nombre y firma, no hubo movimientos, aportes, gastos ni actividad económica alguna. Absolutamente nada. 0 soles en 2018, 0 soles en 2019 y 0 soles en 2020. Estas son las piezas fundamentales bajo la lupa de la justicia. De acuerdo a este cuadro, se puede ver que en el 2018 Roberto Sánchez presentó que sus aportaciones e ingresos de financiamiento privado eran 0 en efectivo, 0 en especie. 0, 0, 0. Son estos documentos los que hoy colocan a Roberto Sánchez, el congresista de cuestionada gestión y hoy candidato de Juntos por el Perú, frente a un proceso judicial que no puede negar ni esquivar. Las rendiciones de cuentas tienen la condición de declaraciones juradas, pero al tener la condición de declaraciones juradas y omitirse información o decirse información falsa, se genera un tipo penal de falsedad. Y eso ya es... Y eso no es un problema administrativo. No es administrativo, es penal. El requerimiento acusatorio contra Roberto Sánchez detalla pruebas, testimonios y hallazgos. Candidato, a ver, la investigación también señaló que se desviaron fondos a su cuenta. ¿Me puede dejar acabar? Joven, ¿me puede dejar acabar? Una solicitud de cárcel que no nació ayer ni responde a coyunturas recientes. Se le cuestiona su actuación como máxima autoridad de su propio partido. ¿Cómo puedo haber yo, que no soy ni tesorero, nunca he sido tesorero, nunca he sido contador, sino como representante legal, me corresponde correr traslado de la información? Si eso es un error
una omisión administrativa o un delito, que se investigue. Para los investigadores, los documentos presentados por Roberto Sánchez ante la OMPE no reflejan la verdad ni se condicen con la realidad financiera del partido. Mientras en el papel Roberto Sánchez reportaba cuentas vacías, existen vouchers de depósitos de los militantes de Juntos por el Perú que aspiraban a convertirse en candidatos de las elecciones del 2018 y 20 que tenían como destino final la cuenta bancaria de su hermano, una presunta doble contabilidad. ¿Por qué en su cuenta? Hermano, ¿y usted? Entra al partido. Bueno, señor Sánchez, no quiere hablar. Vamos a ver, me ha hecho chicano, es espectacular esto. Pero ¿qué dijo Roberto Sánchez hace 4 años cuando fue interrogado por el Ministerio Público sobre este caso? El 8 de febrero del 2022 se le preguntó a Roberto Sánchez. Actualmente, ¿dónde labora? ¿Qué cargo ocupa y desde cuándo? Desde julio de 2021, soy ministro de Comercio Exterior y Turismo. También soy congresista electo de la República. Precise sí, en las elecciones del 2018, el partido Juntos por el Perú impuso el cobro de tasas para todos los postulantes a candidatos. No. Roberto Sánchez hace 4 años negó lo que hoy, ante las evidencias, ni su propio secretario general del partido puede desmentir. Aquí hay una tasa que han pagado los candidatos, que ha sido de acuerdo a un reglamento electoral, ¿cierto? Que ha sido procesada por el Comité Electoral de manera autónoma, ¿cierto? Es que en ese momento lo presidía el compañero William Ricardo Sánchez Palomino. Precise sí, en las elecciones del 2018, el partido Juntos por el Perú impuso el cobro de tasas para todos los postulantes a candidatos. No. Roberto Sánchez negó ante la Fiscalía lo que sus propios militantes confirman. Sí hubo cobros, sí se pidió dinero y sí existieron depósitos de 300, 400 y hasta de 1,000 soles realizados por sus propios correligionarios. La Fiscalía colocó los vouchers sobre la mesa para que él los reconociera, así como el cuadro de tasas de inscripción por lista de elecciones internas, pero él siguió negándolo todo. Esos documentos son falsos, apócrifos, difamatorios en todos sus extremos. Roberto Sánchez evadió, desvió y acomodó cada respuesta a su conveniencia. No habló con claridad y construyó una versión que, según los especialistas, no se ajusta a los hechos. Lo que podemos ver acá en la declaración del señor Sánchez es la ida y vuelta, como decimos los abogados. El fiscal pregunta y él va por otro lado. Al rato el fiscal vuelve a repreguntar y él trata de ir por otro lado. La realidad habría sido alterada nuevamente en otra de las interrogantes. ¿Podría precisar por qué motivo los pagos realizados por los candidatos se realizaban a una cuenta que se encuentra a nombre de William Ricardo Sánchez Palomino? Las tasas en materia de candidaturas se pagan directamente al Jurado Nacional de Elecciones, en una cuenta que ellos refieren. Es una tasa, según el TUPA, del procedimiento del registro de candidatos. Ese es el pago de una tasa por concepto de candidatura ante el jurado. La pregunta es clara, ¿por qué la plata se fue a la cuenta de su hermano? Pero Sánchez, todo indica, buscó confundir a la Fiscalía. Los hechos investigados señalan que su hermano recibió dinero en su cuenta personal de militantes que querían participar a las elecciones internas, que eran precandidatos. Esta es la tasa que sí se rinde. La tasa que se paga por un proceso de elección interna es algo diferente. Eso es un dinero que termina en el partido y que forma parte del patrimonio del partido, de la gestión del partido. Y eso sí se tiene que rendir. Por supuesto. ¿Ante quién? Sí. Ante la OMPE, porque son las sumas y restas que deja justamente el proceso de elecciones internas. Pero Sánchez le respondió al fiscal por la tasa que se paga al jurado cuando los precandidatos que ganaron ya las elecciones internas se vuelven candidatos. Este pago nada tiene que ver con el partido. Ese es el pago de una tasa por concepto de candidatura ante el jurado.
Fueron 34 preguntas en las que el hoy congresista y candidato presidencial dio dos versiones distintas sobre el destino del dinero que ingresó a la cuenta bancaria de su hermano, 204.000 soles en total. Primero sostuvo que el dinero estaba destinado al Jurado Nacional de Elecciones y luego aseguró que en realidad esos fondos eran para cubrir gastos internos del Comité Electoral del partido. Precise si los vouchers adjuntados a la denuncia constituyen fondos del Comité Electoral. El Comité Electoral, para su funcionamiento administrativo interno, en la medida que nosotros no tenemos fondos, no recibimos financiamiento. El Comité Electoral, en base a su autonomía, gestiona sus propios millares de papel. Viaje a las provincias, directivas, alquiler de oficina, actividades electorales previas. Toda esa parte la lleva adelante de manera autónoma el Comité Nacional Electoral. Ellos regulan esa actividad, pero esos no son fondos partidarios. Lo dicho por Roberto Sánchez no se ajustaría a la ley electoral. ¿Los ingresos del Comité Nacional Electoral de un partido deben o no deben ser considerados fondos partidarios? Son fondos partidarios porque esos recursos se utilizan para financiar el proceso de elecciones internas dentro de un partido político. Entonces, sí son fondos partidarios. Cuando él dice que no son aportes, eso no es verdad. En este documento al que accedió Cuarto Poder, Roberto Sánchez, sin rodeos, sin tapujos, orienta la responsabilidad hacia quien presidía el Comité Electoral, es decir, hacia su propio hermano. El hoy candidato presidencial no duda en señalar a su propia sangre como el responsable, como el hombre que debía responder por las acusaciones. Explique por qué esas aportaciones se han realizado a una cuenta a nombre de su hermano William Ricardo Sánchez Palomino. El Comité Nacional Electoral sabrá dar cuenta de ello, pero Ricardo Sánchez es presidente del Comité Electoral, es el responsable del Comité Nacional Electoral. Su hermano fue quien recibió el dinero, pero no fue él quien estampó su firma en los documentos oficiales presentados a la OMPE. No fue él quien aseguró formalmente que el partido no tenía ingresos, fondos ni recursos para declarar. Fue el hoy candidato presidencial Roberto Sánchez. Allí radica el núcleo de la investigación fiscal que solicita 5 años y 4 meses de cárcel contra él. En ese tiempo era imposible disponer de un tesorero porque no se tenía vigencia de la elección de un tesorero. Tampoco había cuentas partidarias con las cuales poder proceder, porque al no haber fondos partidarios públicos, en ese tiempo se tenía esa dificultad. Candidato, ¿cuánto dinero entró a sus cuentas? ¿Cuánto dinero entró a sus cuentas? La Fiscalía señala eso. ¿Cuánto dinero? De los 204.000 soles, la investigación. Sánchez, candidato. Es la palabra de Roberto Sánchez ante la Fiscalía, una historia que hoy revela que el candidato presidencial, en su afán por librarse de una acusación delictiva, no duda en señalar a su propio hermano como el principal responsable. Congresista y candidato Roberto Sánchez, frente a las múltiples preguntas respecto a la investigación que se le sigue, que podría llevarlo a juicio,